Buenas tardes, hermanos. Hoy los saludo nuevamente. Vamos a estar hablando puntualmente de fe. Y el título de la prédica de hoy es La fe prestada. Hemos escuchado, hemos dado ejemplos de la fe. Hemos visto testimonios. Somos testimonios acerca de la fe. Pero puntualmente vamos a llegar a la conclusión que a veces vivimos de una fe prestada, pero es el tiempo, el momento, la ocasión y el día preciso para que cada uno de nosotros empecemos a vivir una fe propia, una fe real, una fe palpable. Dicen Jueces 12 y 12, porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. El verso 8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en el lugar donde ya había sido destinado, podemos decir. En el verso 10 dice: y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. El 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de su padre, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Vemos un cambio generacional. Vemos una generación nueva, vemos jóvenes, vemos niños que nacieron allí en el desierto, pero se había ido una generación testigo, podemos decir, una generación que vio el fuego, que vio la nube, que tuvieron hambre, que comieron del maná. Una generación, podemos decir, que experimentó de primera mano a Jehová, experimentó de primera mano al Dios proveedor, en primer lugar al Dios salvador, al Dios libertador, al Dios guardador. A través de la nube los guiaba, tenían frío, había una columna de fuego. Por la noche tenían sed, les dio agua, tenían hambre, les dio comida, y así una a una ganaron batallas hasta que llegaron a la tierra prometida. Josué, que había estado al lado de Moisés, muere, los ancianos también, y hoy nos encontramos con esa generación nueva. Ellos habían escuchado, algunos les contó de la columna de fuego, algunos les contó cómo Dios se manifestó cuando habló en el monte con Moisés, pero ellos eran nuevos, no habían experimentado al Dios Todopoderoso de primera mano. De repente empezamos a hablar hoy de fe. Dice que la fe puede significar también tres cosas. Dice que proviene del hebreo, significa, se escribe como emuná, y significa tres cosas: firmeza, seguridad y fidelidad. Firmeza
Busqué y lo definen como cualidad que se establece a algo que no se mueve. Podemos decir directamente que son los cimientos de una casa, de algo que vamos a construir. Dice una seguridad de sensación total de confianza en algo que se tiene o en alguien. Fidelidad, firmeza y constancia en los efectos, ideas, obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Vamos a decir que esto puede ser en un ejemplo la fidelidad en el matrimonio, cuando uno se casa así con su pareja. Vemos que hay una generación que murió en el desierto. Pocos como Josué y los ancianos experimentaron esta firmeza, esta seguridad y esta fidelidad. Ellos en un momento dijeron: Señor, tú seas nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Ellos en un momento tuvieron que tomar una decisión. Les dijo Josué: ustedes escúchenme, ¿a quién van a servir? Yo y mi familia, dice el verso tan leído y lo vemos en carteles y en calcos por todos lados, serviremos a Jehová. Pero vemos una generación que no tenía firmeza, que no tenía seguridad, que no tenía fidelidad a Dios. Ellos vieron los pueblos de alrededor y se fueron ante un Dios visible. Adoraron lo que los otros pueblos adoraban. Tenían un Dios que experimentó y hizo palpable la fidelidad, seguridad y la firmeza de su palabra con sus padres. También nos podemos preguntar en esta tarde: ¿tenemos fe de qué? ¿De qué tenés fe? ¿De qué tenemos fe? ¿De qué tenés fe? Uno puede decir en que Dios me va a proveer, otro me puede decir que Dios me va a sorprender, Dios me va a sanar. Perfecto. Pero tenemos que tener definida nuestra fe. ¿De qué? En primer lugar, tenemos que definir nuestra fe de que Dios murió por nosotros. En segundo lugar, que Él volverá por su iglesia. Fe que Dios hará su propósito en nosotros. De que todo es posible en Él. Y que tenemos fe que Dios es un Dios poderoso. Cuando entendemos esto que acabamos de escuchar o leer, cambia nuestra perspectiva de fe, cambia nuestra visión y conocimiento acerca de nuestro Dios. Cuando el hombre y la mujer entienden que alguien murió por nosotros, empezamos a tomar el valor de la seguridad y firmeza de la palabra del que la dio. Tenemos la certeza que Él volverá por su iglesia, que Dios hará su propósito en nosotros. Nos desesperamos más en este tiempo por el propósito de Dios. Muchos lo transfieren al dinero, al éxito, a cosas palpables. Pero ¿cuál es el propósito real y verdadero? Simplemente que Dios se refleje en usted, que Dios se refleje en nosotros. Dijo un famoso hombre: predica en todo tiempo, y si es necesario, habla.
La verdad que el concepto de fe, a medida que uno va creciendo, madurando en edad y en tiempo y en relación con Dios, cambia. Porque la fe prestada me hablaba de un Dios sanador. Perfecto. Pero ahora vemos lo que realmente es fe. En verdad la fe no es ignorar, no es cambiar lo que estamos viviendo puntualmente ahora, no es evadir lo que estamos razonando y viendo en realidad en este momento. No es eso, sino que la fe es mucho más allá del raciocinio humano. La fe es vivirlo de primera mano. Es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Nosotros podemos vivir con fe o simplemente sobrevivir con una fe prestada. La fe prestada nos puede ayudar en un par de veces o ocasiones, podemos decir. Tal vez podemos decir eso. Y vamos a ver unos ejemplos de la fe prestada. Dice en Mateo, Jesús sana a un paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos y recordamos una historia de unos 4 hombres que tenían la fe, la seguridad, la firmeza y la certeza y la convicción que si ellos llevaban a este paralítico, su amigo, podemos tal vez decir, Jesús lo iba a sanar. Tenían la certeza y la seguridad, de tal modo que se subieron a la casa, dice la palabra. Se subieron a la casa, empezaron a abrir el techo, bajan a su amigo, se encuentra frente a Jesús y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Verso 10, todos se preguntaban: ¿qué pasó? ¿Tanto vamos a hacer? Quizás pensó uno de sus amigos, y simplemente que Jesús le diga: tus pecados te son perdonados. Y muchos decían: ¿cómo no lo va a sanar? Si nosotros lo hemos visto que sanó. Verso 10, respondiendo Jesús a todos los pensamientos que tenía esta gente, le dice Jesús: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué pasó? Simplemente se sanó. Un hombre que vino a través de una fe prestada de sus amigos, se encuentra con el Salvador. Sus pecados fueron perdonados. El escritor nos declara qué pecados tenía, pero simplemente nos da la certeza y seguridad que Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Cuando Jesús perdona nuestros pecados, nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra perspectiva acerca de la vida es diferente. Le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Cuando alguien nos pide que oremos por ellos, simplemente está usando tu recurso, mi recurso, tu fe. Pero la fe de alguien más no te va a salvar. Ayuda, porque está bien. Tenemos que orar los unos por los otros, presentar oraciones y súplicas, interceder por los demás. Pero mi fe no te va a salvar. Tu fe no me va a salvar a mí. La fe es algo personal, algo que se define entre vos y Dios.
entre vos, entre usted y la vida real que vivimos. Es particular. Ni la fe de tus padres te va a sanar, ni la fe de tu hermano te va a sanar, ni salvar, ni la de tus abuelos, ni la de tu pastor, podemos decir, ni la de tus hijos, ni la de tu esposa, ni la de tu esposo. ¿Está bien? Perfecto. Vos me podés decir que ahí en el libro de los Hechos leemos, dice que cree tú y serás salvo tú y tu casa. Perfecto. Estás en la promesa. Pero llega el momento, llega el tiempo preciso, como el día de hoy, que te tienes que decidir. Es personal la salvación. Romanos 10, 9, 10 dice, si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fijémonos que acá dice, si confesaren, no dice si confesaren, si confesares, lo cual indica que está hablando en un sentido individual y particular. En realidad la palabra es para todo el mundo, pero cada persona, como usted y como yo, tenemos que tomar acerca de la salvación una decisión personal. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Estamos definiendo y hablando, recuerdo, acerca de una fe prestada. Vamos a ver lo que es una fe de segunda mano. Hay una diferencia entre la fe de segunda mano, la fe prestada y la fe personal. La fe de segunda mano es insegura, fácilmente se quiebra, fácilmente se olvida. La fe de segunda mano trata de limitar a Dios en un sistema de doctrina. ¿Cómo es esto? Viene alguien o realizamos un evento para compartir la palabra y tu fe, mi fe, se pone de manifiesto para hablarle a otro y otro escuchó que usted decía, que yo decía que Dios lo puede sanar y viene con nosotros a la campaña, a la reunión de salvación y milagro. Se sana. Dios lo puede libertar de la opresión. Lo puede hacer a través de la fe que usted manifestó y nosotros manifestamos. La manifestación de la salvación, seguridad y todo lo que Dios hace cuando nos acercamos. Pero ¿qué pasó al poco tiempo? No sé si me gusta ir a la iglesia. Esta fe de segunda mano, si se usa, se puede quebrar, se olvida. Se olvida. La fe de segunda mano solo se agarra a lo visible. Quiere saber todas las respuestas antes de dar el primer paso. Esto es lo que pasa cuando nosotros usamos la fe de segunda mano. Cuando usas la fe de segunda mano, Señor, pero dame la respuesta ahora. Dios, dame la respuesta ahora. Podemos preguntarnos, ¿qué pasó con Pedro cuando cuando Jesús le dijo, ven, camina sobre el agua? Si hubiéramos usado, si estuviéramos en el lugar de Pedro y estuviéramos usando la fe de segunda mano, hubiéramos tocado el agua primero a ver si está dura para empezar a caminar. O en realidad hubiera dicho, pero si eres tú, acércate un poquito porque no te veo. La fe de segunda mano
cuando se manifiesta, quiere encajonar a Dios en todos los sentidos. Y Dios es Dios. No podemos andar diciendo, Señor, ¿estás aquí? O como Gedeón, mojate vellón, dame una señal. ¿En quién crees? ¿En quién creemos? La verdad que los tiempos son difíciles y más que nunca. Pero es el tiempo que la fe que nos regaló Dios se tiene que manifestar en primera mano. Vemos otro gran ejemplo. Tomás, uno de los discípulos. El muchacho había visto milagros, maravillas, comió de la multiplicación de los peces y el pan, vio cuando Jesús lo mandó a sacar a otros de sus compañeros un pez, una moneda de la boca de un pez, vio todo. Juan, estoy relacionándome o parafraseando Juan 20:25. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mis manos en el costado, no creeré. Hoy tenemos una generación que no cree. O podemos incluirlo nosotros. Hay un cambio generacional que no conoce al Dios de primera mano, que ha vivido hasta el día de hoy con una fe prestada. Podemos hablar de nuestros hijos. ¿Hasta cuándo vamos a pedir señales? ¿Hasta cuándo vamos a querer ver las marcas de los clavos en las manos de Jesús? No me decís que tenés fe. No digo que tengo fe. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mis costados. Y no seas incrédulo, sino creyente. El verso 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Acá entramos al ejemplo y al momento preciso de empezar a hablar acerca de la fe propia. Muchos de nosotros podemos decir que fuimos salvos con la convicción de segura que Jesús murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, Él nos sanó a través de sus llagas, fuimos sanados, fuimos sacados del reino de oscuridad y pasamos al reino de la luz admirable. Y esto no es simplemente para decir y vivir, soy cristiano, me va bien, tengo fe, soy hijo de Dios. Para esto no fuimos salvos. Fuimos salvos para entender y comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto se llama propósito. Quiero que juntos podamos comprender que fuimos llamados a cumplir el propósito de Dios en este tiempo.
Dios nos sacó, así como sacó al pueblo de Israel, no para mostrarnos simplemente cómo era Él, sino para que tuviéramos todo lo que Él nos ha prometido. Vieron las manos del Dios palpable. Este es el tiempo donde vos, iglesia, donde nosotros, iglesia, donde usted que me está mirando, Dios te está invitando a que tengas una fe de primera mano en la cual experimentamos a un Dios palpable. Fíjese, cuando viene Jesús, dice que estaba la puerta cerrada. Esto nos está hablando también que para conocer a Dios no necesitamos estar en medio de multitudes. Necesitamos estar a solas, buscar un tiempo para ver a este Dios palpable. Dios, podemos decir que cambió nuestro rumbo, nos liberó de la atadura del pecado. Fue algo maravilloso y glorioso lo que Dios hizo por nosotros. Cuando te encontrás en verdad con Dios, sucede un cambio radical y verdadero, profundo, que cambia tu forma de pensar, tu convicción y tu fe. Porque todos decimos que tenemos fe. Pero hasta que no te encontrás, hasta que no nos encontramos con Dios, es una fe prestada, es una fe que oímos nada más. Pero cuando nos encontramos con Jesús el Salvador, con el Dios Todopoderoso, lo aceptamos en nuestro corazón, nos perdona nuestros pecados. Este don, este regalo se hace manifiesto en nosotros. Y empiezan a suceder todas las cosas que el cielo quiere que se manifieste acerca de nosotros. Todos conocen la historia de Jesús y Zaqueo en Lucas 19. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8 dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Cuadruplicado. Estamos viendo la realidad de la gente que decía, Jesús entró a posar con un pecador. Y vemos la realidad de la fe en primera mano, la fe propia. Zaqueo, yo creo que había escuchado acerca de Jesús, le habían dicho que había hecho un milagro, pero había algo que Zaqueo sentía en su corazón, en su espíritu, que él anhelaba y deseaba encontrarse con él, de tal forma que se sube a un árbol. La convicción que vino a este hombre lo llevó a tomar una decisión radical para cambiar todo lo que él había hecho. Directamente le dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Esto es un arrepentimiento genuino. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo un día estaba perdido y Jesús me apareció en el camino.
Usted estaba perdido y Jesús le apareció en el camino. Usted puede estar perdido hoy en el medio de la circunstancia del llamado COVID, pero Jesús te está apareciendo en el camino. Jesús a través de estas palabras te dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vemos aquí un ejemplo de la fe propia. Después, allí en Primera de Reyes 17, 8, 14, Elías y la viuda de Sarepta. Vino, dice el verso 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Algunos dicen que esta mujer era una mujer hija de un profeta, esposa de un profeta. No se sabe mucho, pero se sabe a través de lo que leemos que obedecía a Dios. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Verso 10 dice: entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua, en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y tu hijo. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vemos un hecho sorprendente. Una mujer a punto de dejarse a morir. Creo que ella hablaba permanente con Dios. Un profeta que hacía lo que Dios le dijo. Y vemos una respuesta de Dios a la mujer. Elías dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Dale, apúrate, date prisa. Después harás para ti y para tu hijo. Y yo creo que la fe se activó en ese momento en el espíritu de esta mujer y comprendió que Dios había escuchado sus oraciones. No tengas temor, no tengas temor. Dios, Jehová, ha dicho: la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir. ¡Qué fe! ¡Qué ejemplo de fe! ¡Qué ejemplo de respuesta aún cara a cara con Dios a nuestras peticiones! ¡Qué bueno es nuestro Dios! Nos sorprende. Es el tiempo como con esta mujer tenemos que experimentar una respuesta a la palabra que Dios está soltando sobre nosotros. La mujer hubiera dicho: déjame, ¿quién te conoce? Mirá, me queda esto. Pudiera haber dicho un montón de cosas a través de una fe prestada. Dame una señal. Empezá a mostrarme que la tinaja se llene. Tráela.
Carlito, el hijo trae la tinaja, tráela. Vamos a ver que este hombre dice que se va a llenar. No, el que ora, el que conoce a Dios en una fe personal, tiene la certeza, la seguridad, la convicción y firmeza que si Dios suelta una palabra, el aceite no va a escasear, no va a disminuir, ni la harina va a escasear. Se dirá y se hará como Dios ha dicho. Esto es una fe propia. Tenemos y estamos viviendo dentro de una generación con la fe prestada. Gente que no conoce a Dios. Gente que dice que es hijo de Dios, pero en realidad todos somos creación de Dios. Gente que se ha desviado a adorar, a creer en otros dioses. Cuando hay uno solo que murió, fue clavado por nosotros, rompieron su costado, dio su sangre por cada uno de nosotros. Dice que en una encuesta que se realizó en un 100%, el 59% de los cristianos se desconectan de su fe a los 15 años de convertida. Me llamó la atención. 59% es un número altísimo. Y sigue la encuesta y preguntaron cuál es la razón. Y muchos aludían a la experiencia con una iglesia superficial. Mira vos, una iglesia superficial. ¿Y usted por qué se alejó? No, la iglesia donde yo asisto es superficial. Era lo que decían ellos. El 31% dice, no, la iglesia es aburrida. El 20% dijo, Dios no sostuvo mis expectativas. Yo creía que Dios era otra cosa. En resumen, en conclusión, esta gente estaba viviendo una fe prestada. Tal como la generación del desierto, la nueva generación, no se apropiaron de la fe de sus padres. No adoptaron las costumbres de sus padres. No se animaron a creer en el Dios invisible. Hay una nueva generación en este tiempo que está persiguiendo las marcas en las manos de Jesús. Está persiguiendo que las canastas se llenen, que los leprosos sean sanos, que los paralíticos anden. Y hasta algunos piden caminar sobre las aguas, pero con una fe prestada. Esto no sirve, no sirve, no sirve. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Más que nunca, te repito, tenemos que tener fe de que Dios murió por nosotros y que Él volverá por su iglesia. Fe que Dios hará su propósito en nosotros. Y esto está la redención de nuestro pecado, la sanidad de nuestras enfermedades, el cumplimiento de su propósito. En el propósito está todo lo que vos necesitas, lo que yo necesito. No busquemos a Dios como proveedor simplemente. Busquemos a Dios porque es Dios.
porque Él es nuestro Padre. Fe de que todo es posible en Él. Y tenemos fe, tenemos que tener fe que Dios es un Dios poderoso. Realidad, hoy día, hospitales saturados, sanatorios saturados. Uno dice, esta medicina sirve, este dice no sirve. Este tratamiento lo voy a hacer, este tratamiento no lo voy a poder hacer. Aislamiento, no aislamiento. Pero te quiero arrebatar de este pensamiento y llevarte frente a Dios y decirte que es el momento preciso para que te encuentres con un Dios verdadero, pero una fe cara a cara con Dios. Mi fe puede interceder por vos, pero hoy es el momento, hoy es la hora y es el momento preciso que tu fe se manifieste genuinamente en Dios o en sus maravillas. Cuando nos decidimos y entendemos que Él murió por nosotros, que Él volverá, que Él hará el propósito, que en Dios todo es posible y que tengo un Dios poderoso, tengo descanso. Naturalmente estamos cansados, agobiados por esta circunstancia. ¿Y cuánto más pasaron nuestros antepasados? Tenemos dos opciones. A rajatabla. O por el sí o por el no. La respuesta a la oración de esta mujer viuda vino. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir señales? ¿Le vamos a pedir señales? ¿O vamos a creer? Jesús dijo que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Fuimos curados. Si estás enfermo, es la realidad. Estás enfermo hoy. Pero la palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos sanados. ¿Quieres apropiarte de esta palabra? Esto es un sentido de asegurarte y manifestar la fe propia y no prestada. Padre, oro junto con todas las personas que están viendo este video. Entiendo y comprendo que estamos viviendo un cambio generacional. Nuestros padres, nuestros antecesores, te vieron cara a cara y palpablemente. Quizás hasta el día de hoy he vivido en una fe prestada de mis amigos, de mis abuelos, de mis hijos, de mi esposa. Pero yo vengo a ti en esta noche para confesar con mi boca que he pecado. Perdóname, límpiame. En verdad quiero ser salvo. El momento de hoy, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo está atormentado por la circunstancia. Pero he escuchado que tú perdonas.
nuestros pecados. Por eso perdóname para ser libre. Perdóname y regálame ese don llamado fe para que ella se empiece a manifestar con convicción y certeza que tú eres un Dios poderoso para sanar, para restaurar, para proveer y para manifestarte como tú quieras y no como yo quiera. Ven a mi vida, ven a nuestro hogar, ven a nuestro territorio, extiende tu mano de poder sobre nuestra generación. Acércate para que te conozcamos palpablemente. No te pido señales, te pido que tú vengas y te quedes frente a nosotros. Gracias, porque tú haces algo nuevo. Gracias, porque hoy es el día de mi milagro, tu salvación en nuestras vidas. Amén. Bendiciones, hermanos, estamos en contacto y creo que este es el día donde Dios ha hecho un milagro en su vida. Amén.